Nadie en Hollywood podía creer lo que veía cuando el nombre de Sal Mineo apareció en la portada de Los Angeles Herald Examiner. No estaba en la sección de entretenimiento, estaba en la columna de sucesos. La estrella que había sido nominada a 2 premios Oscar, el joven actor que una vez compartió pantalla con el mismísimo James Dean en Rebelde sin causa, fue hallado muerto en el estacionamiento de su apartamento en West Hollywood. Un final sórdido para una vida dorada. Pero su muerte distó mucho de ser un simple asesinato. Era el punto final de una vida de secretos. Desde la foto detrás de escena en Rebelde, que capturó la extraña e intensa mirada entre Mineo y Dean, hasta el inquietante retrato donde Mineo se atrevió a posar desnudo. Y finalmente, hasta la última foto tomada horas antes de su noche fatal. Cada imagen se convirtió en una pieza clave de un misterio que Hollywood ha intentado enterrar durante casi medio siglo. La lista secreta de Sal Mineo. ¿Asesinado por lo que sabía? Se dice que Sal Mineo dejó una lista secreta antes de morir. Una lista de hombres famosos y poderosos de Hollywood que tuvieron romances ocultos con él. Uno de ellos, considerado el símbolo mismo de la masculinidad estadounidense, le costó a Sal mucho más que un corazón roto. ¿Fueron esas revelaciones, esa lista, lo que lo silenció para siempre? ¿Qué secreto era tan peligroso que obligó a todo Hollywood a borrar su rastro? En el vídeo de hoy, todo quedará al descubierto. Capítulo 1. El chico del Bronx y el rey de Broadway. En los años 40, el Bronx no era glamuroso. Era un barrio ruidoso de viejos apartamentos donde el humo de los coches se mezclaba con el olor a pan italiano. En un pequeño apartamento del segundo piso, vivía un niño llamado Salvatore Mineo Jr. Su padre regentaba un modesto café. Su madre trabajaba en una tienda de comestibles y, según los vecinos, guardaba monedas sueltas en una caja de lata para ahorrar para las clases de interpretación de su hijo. Desde muy joven, Sal era diferente. Mientras otros chicos jugaban al béisbol callejero, él se quedaba frente al espejo, imitando las voces de los actores que oía en la radio, recitando diálogos de Casablanca. Un vecino declaró más tarde al Daily News: ese chico tenía una mirada extraña, dulce pero triste, como si estuviera viendo un mundo más allá del nuestro. A los 9 años, se unió a un taller dramático en Manhattan, la misma escuela que formó a Marlon Brando. Su instructora escribió en sus memorias: ese chico absorbía los diálogos como si respirara. No actuaba, vivía el papel. Su intensidad llamó la atención, y con solo 11 años fue elegido para el musical de Broadway El Rey y Yo, junto al legendario Yul Brynner. Sal era el más joven del elenco, pero actuó con una profundidad que trascendía su edad. Se cuenta que Brynner perdió los estribos entre bastidores en más de una ocasión, quejándose de que el niño les estaba robando el protagonismo a los adultos. Pero fue precisamente esa honestidad cruda lo que el público recordó. En 1954, un representante de Warner Brothers visitó el backstage y le dijo a la madre de Sal: «Tu hijo tiene el tipo de ojos de los que una cámara se enamorará». Poco después, llevaron a Sal en avión a Los Ángeles para una audición. La película se titulaba Rebelde sin causa. Su madre jamás podría haber imaginado que esa decisión no solo cambiaría la vida de su hijo, sino que lo colocaría en el centro de una de las tormentas más controvertidas de la historia de Hollywood. Capítulo 2. Rebelde sin causa. Y el amor por James Dean. En 1955, Sal Mineo llegó a los estudios de Warner Brothers. El director, Nicholas Ray,
estaba preparando su proyecto más ambicioso. Una historia sobre 3 adolescentes perdidos en la América de la posguerra. Jim Stark, interpretado por James Dean. Judy, interpretada por Natalie Wood. Y Plato, interpretado por Sal Mineo. Durante un ensayo en una mansión abandonada, Ray se sentó en silencio, observando, y le susurró al director de fotografía: «Sigue grabando. Quiero ver los ojos del niño cuando mire a Dean». Ese momento se convirtió en leyenda. La mirada de Plato hacia Jim. No era solo admiración, era tierna, doliente, como la de un niño buscando refugio. Un crítico escribió más tarde: «Fue uno de esos raros momentos en que el cine estadounidense captó la cruda verdad de la soledad y el anhelo de pertenencia». Pero tras las cámaras, el ambiente era un caos. James Dean, con 24 años, ya era el ícono apodado El Rebelde. Natalie Wood, con solo 16, estaba enfrascada en una problemática relación con el propio director, Nicholas Ray, mucho mayor que ella. En pantalla, Dean y Wood interpretaban a amantes. Fuera de ella, se rumoreaba que Ray la llevaba en coche a su suite del Chateau Marmont para ensayos privados. Sal, con solo 17 años, se encontraba atrapado entre dos mundos. Adoraba a Dean como a un hermano mayor, pero a la vez se veía inmerso en los juegos de poder de Hollywood. La columnista Hedda Hopper escribió que Dean sentía un cariño especial por Mineo y que a menudo lo llevaba a dar vueltas en su Porsche Spyder plateado. Los miembros del equipo confirmaron su cercanía. Pero detrás de las cortinas, en las sombras, se pertenecían el uno al otro. No era el tipo de pertenencia sobre la que se lee en las revistas. Eran noches de pasión en el Hotel Beverly Hills, donde, según se dice, James una vez le susurró a Sal al oído: «Si muero, quema todos los carretes privados que filmamos. Nadie podrá verlos jamás». ¿Por qué un joven rebelde en la cima de su carrera diría algo así? Porque James Dean sabía muy bien que Hollywood podía matar a cualquiera con un solo titular. Y entonces se convirtió en víctima de esa aterradora profecía. Un día James recibió una amenaza de muerte, una nota anónima metida en su camerino, supuestamente escrita con sangre de cerdo: «Elige tu carrera o a tu pequeño novio». James entró en pánico. Cortó el contacto con Sal durante 3 semanas. Sal, desesperado, apareció en el set de Gigante, esperando bajo el sol durante horas solo para decir: «Si huyes, moriré». 3 semanas después, James Dean murió. La versión oficial: un trágico accidente automovilístico. Pero un mecánico anónimo le dijo una vez a la revista Confidential que los frenos del Porsche de James habían sido manipulados justo antes de la partida. Afirmó que lo silenciaron con $12.000 y una amenaza: «Si vuelves a abrir la boca, tu hija no irá a la escuela». Nadie volvió a mencionarlo después de eso. Y Sal, la única persona que sabía que el coche había sido llevado a un garaje secreto 2 días antes, nunca se atrevió a hablar. Cuando Rebelde sin causa se estrenó, el público quedó atónito. El Platón de Mineo era el núcleo emocional. Pero lo que realmente impactó fue el subtexto. La revista Time insinuó: «Aquí tenemos a un niño cuyo afecto por su amigo posee una profundidad de sentimiento poco común». En aquella época conservadora, incluso una frase así era escandalosa. Sorprendentemente, el público empatizó con él. Sal Mineo obtuvo una nominación al Oscar como mejor actor de reparto a los 17 años. Pero la fama trajo consigo su maldición. Los tabloides publicaron artículos titulados: «El chico del Bronx, demasiado cerca de James Dean». Cuando James Dean murió, Sal quedó devastado. Se saltó el estreno. En una inusual entrevista de 1956, dijo en voz baja: «Fue la primera persona que me hizo creer que podía ser yo mismo». El brillo que siguió a Rebelde se convirtió en presión. Sal se sentía atormentado por la culpa y el miedo. Sus amigos contaban que todas las noches metía telas en las grietas de las puertas por miedo a las cámaras ocultas. Algunos dijeron que contrató a un exorcista. Otros afirmaron que una vez llamó a la NBC a medianoche.
llorando y gritando. «Tengo las cintas privadas de James Dean, pero ya no puedo conservarlas». La estación colgó. 2 semanas después, la oficina de la NBC se incendió. Todos los registros de llamadas desaparecieron. Y eso fue solo el comienzo de la historia. A finales de 1956, Hollywood ya había empezado a olvidar Rebelde sin causa. James Dean se había ido. Natalie Wood se había convertido en una estrella de primera fila, y Sal Mineo, el chico del Bronx nominado al Oscar, estaba atrapado en una fama efímera. Los estudios no sabían qué hacer con él. Demasiado frágil para ser un héroe. Demasiado intenso para interpretar al chico bueno. Durante esos meses de desempleo, Sal vivió en un pequeño apartamento en Laurel Canyon. Una noche, mientras escuchaba a Elvis Presley, Sal pensó: «Si no me quieren en el cine, voy a empezar a cantar». La idea parecía impulsiva. Sin embargo, solo unas semanas después, RCA Víctor se puso en contacto con él. Sabían que el público aún recordaba al joven Platón y querían convertir esa imagen en la de un ídolo del pop. A principios de 1957 se lanzó el sencillo Start Moving in My Direction. En solo 2 semanas alcanzó el número 9 en la lista Billboard, vendiendo más de 1 millón de copias. La prensa lo apodó el Milagro del Bronx. Pero tras esos focos, Sal se sentía vacío. Se veía obligado a seguir interpretando la imagen de chico bueno que le exigía la discográfica. Cuando un reportero de Photoplay le preguntó si salía con alguien, la discográfica rápidamente organizó una aparición con la joven actriz Jill Howarth. Las fotos de ambos tomados de la mano inundaron la prensa. Era la máscara perfecta para ocultar la verdad que ardía en su interior. Capítulo 3. El escándalo de Bobby Sherman y la novia traicionada. Sal jugaba un juego arriesgado. Mantenía una relación pública con Jill Howarth, la hija de un poderoso productor, mientras en secreto su corazón pertenecía a otro. Llegó Bobby Sherman, 4 años más joven que Sal, inocente pero con una mirada que intrigó a Mineo. Se conocieron por casualidad durante una sesión de grabación. Curioso por sus propios sentimientos, Bobby tomó a Sal aparte y le preguntó: «Si no siento nada al besar a una chica, ¿está mal?». Sal se rió, lo miró fijamente y susurró: «No está mal. Simplemente aún no has besado a la persona indicada». Desde ese día comenzaron a verse en secreto en un ático que Sal alquilaba con un nombre falso. Bobby seguía llamando a su novia. Sal seguía asistiendo a fiestas con Jill. Pero al caer la noche se encontraban en silencio, como si el mundo exterior no existiera. Los secretos, sin embargo, nunca permanecen enterrados en Hollywood. Una noche, un jardinero vio un anillo en el dedo de Sal, uno que Bobby había usado durante una aparición en televisión. Al mismo tiempo, un empleado del hotel encontró un recibo con 2 iniciales, SMIBS, escritas en tinta roja. La revista Confidential recibió el soplo. Un paparazzi rastreó a Sal durante 3 días antes de capturar la foto explosiva. Sal besando el cuello de Bobby junto a un coche aparcado en un garaje, un lugar que creían seguro. Pero la verdadera explosión no vino de la foto, vino de Jill Howarth. Una tarde, mientras buscaba aspirinas en el cajón del dormitorio de Sal, Jill sacó una caja de música. Pero dentro no había collares, solo una cinta de casete. Era un audio de Sal y Bobby sin aliento. Sin palabras, solo gemidos, pero suficientes para que Jill estrellara la grabadora contra el suelo y gritara como si la hubieran traicionado tanto el hombre como Dios. No lo abofeteó, no rompió fotos. En cambio, envió discretamente una carta de 4 páginas a Los Angeles Times, adjuntando una copia de la cinta, titulada «Soy la prometida de Sal Mineo», y lo oí amar a un hombre. La historia llegó a los kioscos un lunes por la mañana como una bomba nuclear. Los paparazzi acosaron a Jill.
En cuestión de días, la carrera de Sal quedó aniquilada. 2 películas, un musical de Broadway, un programa de entrevistas nacional, desaparecidos en 72 horas. Bobby Sherman tampoco escapó. Su manager lo obligó a firmar un documento negando cualquier conexión emocional con Sal Mineo. Bobby aceptó, con una condición. Todas las grabaciones y fotos debían ser destruidas. Una copia de la cinta fue quemada en el lavabo de un estudio de Universal Records. El original, nadie sabe dónde lo escondió Sal. Y entonces Sal desapareció de la prensa. Un mes después, fue visto solo en un bar junto al muelle, con la mirada vacía, garabateando Bobby una y otra vez en servilletas. Cuando el camarero le preguntó, ¿todavía lo amas? Sal respondió en voz baja, Amor, todavía sueño con él. Bobby siguió adelante. Reapareció con una nueva novia y le dijo a la prensa medio en broma, Amo la música, no a los hombres. El público rió. Hollywood lo perdonó. La carrera de Bobby se recuperó. Sal se quedó con un corazón detonado desde dentro. Y con un creciente rumor, más oscuro que cualquier tabloide había publicado, de que Sal tenía otro amante, más poderoso que Bobby Sherman, más peligroso incluso que James Dean. Su nombre era Paul Newman. Y si ese secreto alguna vez salía a la luz, no sería solo una carrera la que se derrumbaría. Sería un imperio entero. Capítulo 4. El ídolo perfecto y la traición silenciosa. ¿Estás listo? Porque lo que viene después no es amor, es guerra. Los rumores comenzaron a circular en 1960 durante el rodaje de Éxodo. Los paparazzi del Hollywood Reporter notaron que Paul Newman, el ícono masculino reinante de Estados Unidos, el esposo y padre modelo, el hombre de los ojos azules perfectos, visitaba regularmente un modesto apartamento en Benedict Canyon. La razón aún más sospechosa que la aparición de Newman fue que Sal Mineo llegaba minutos antes. En ese momento, Sal intentaba desesperadamente reavivar su estrellato en decadencia, mientras Newman estaba en la cima de su fama. Nadie sospechó una conexión real hasta que el National Enquirer filtró una bomba. Paul Newman se reúne en secreto con un actor que alguna vez coprotagonizó con James Dean. No había fotos ni nombres, pero fuentes cercanas susurraron que un periodista había visto a Newman y a Sal marcharse en un Pontiac plateado hacia un aparcamiento apartado detrás del Beverly Hilton. Inmediatamente después del artículo, el Hollywood Reporter consiguió una entrevista exclusiva con Sal. El editor Richard Porter confirmó que Sal había admitido: Paul era a quien más quería. Y en ese momento, después de la filmación, nunca había visto a nadie mirarme como él. Pero el artículo nunca se publicó. 3 horas después de enviar la historia, Warner Brothers emitió una orden de cese y desistimiento, amenazando con cancelar todos los contratos publicitarios si se imprimía una sola palabra. 2 horas después, el artículo desapareció del sistema. Las líneas telefónicas de Sal se cortaron ese mismo día, y la sala de redacción del Hollywood Reporter quedó vacía, con el personal de bajo nivel purgado durante 3 semanas. Sal, confundido y aterrorizado, llamó a Newman. No hubo respuesta. Envió una carta. No hubo respuesta. Solo recibió una nota doblada de un asistente anónimo. No me menciones a mí, ni a nosotros. Firmado P.N. Lo más inquietante no era una foto. Era una cinta. Según una fuente de Paramount, Sal grabó una última conversación telefónica con Newman, en la que le pedía que hiciera pública su relación. Newman, con su voz calmada pero fría como el hielo, respondió: Te amo, Sal, pero no lo suficiente como para perderlo todo por ti. La cinta, se dice, estaba escondida en una lata de película Super 8, detrás de un cuadro en el apartamento de Sal en Santa Mónica. Tras la muerte de Sal en 1976, el apartamento fue saqueado
según los registros policiales, por desconocidos. Todo quedó intacto. El dinero sobre la mesa, las joyas en el cajón. Todo. Excepto esa lata de película que desapareció. Paul Newman nunca pronunció el nombre de Sal Mineo en público, ni en sus memorias ni en entrevistas. Pero los amigos de Sal nunca lo olvidaron. Decían que Sal nunca estuvo tan destrozado como por Paul, porque Paul fue el único hombre que le hizo creer en el amor verdadero, y luego lo trató como un error que debía ser enterrado. Pero la lista de Sal Mineo no terminaba con las grandes estrellas que lo habían traicionado. Y fue después de Brando y Newman que los rumores se volvieron más oscuros, los nombres más extraños. Se acabaron los romances atrevidos y los desafíos abiertos. Solo susurros de emparejamientos secretos en las sombras, conexiones que nadie confirmó y nadie se atrevió a negar. Capítulo 5. Tony Perkins y Brandon de Wilde. El misterio del trío discreto. Un ex asistente de Paul Newman dejó una vez una nota escalofriante en un diario póstumo filtrado. Paul no solo cortó a Sal, intentó redirigirlo. Tony y Brandon fueron sus sugerencias, un emparejamiento discreto, entre aquellos que eran parecidos, pero nunca se les permitió admitirlo. Mobyland Confidential, en su número de marzo de 1965, insinuó que 3 estrellas masculinas, uno conocido por Psicosis, otro por Rebelde y otro por Shane, fueron vistos saliendo del mismo ático de Beverly Hills con 10 minutos de diferencia. El número fue retirado de las librerías en menos de 6 horas por un supuesto error de impresión. Pero en los círculos sensacionalistas era de dominio público. Se produjo una reunión a 3 bandas, y Sal fue el centro de atención. Un gerente del Beverly Hilton registró una vez un informe interno. Habitación 508. Pidió 3 comidas, pero la placa de la puerta solo decía Sal Mineo. Esa misma noche, Tony Perkins estaba filmando a solo 10 minutos de distancia. Brandon de Wilde, la exestrella infantil de Shane, figuraba en una gala benéfica, en un muro de jardín detrás del hotel. Se rumoreaba desde hacía tiempo que Tony Perkins, famoso por su papel de Norman Bates y por su extrema discreción, había estado involucrado con otros hombres. De Wilde era aún más desconcertante. Tras una serie de papeles exitosos, desapareció de Hollywood sin explicación alguna. En un memorando de casting filtrado de 1968, una nota manuscrita junto al nombre de Wilde decía: «Evitar emparejarlo con Sal plantea demasiadas preguntas». Sal le dijo una vez a su último amigo íntimo durante una noche de borrachera: «Pensé que lo peor había sido que Paul me apuñalara por la espalda. Pero no me apuñaló. Me llevó al bosque y me dejó entre lobos, sin decir palabra». Nadie confirmó nunca lo que realmente ocurrió entre Sal, Perkins y Brandon. Pero en un pueblo que lo exagera todo, su largo silencio sincronizado hizo que los rumores parecieran aún más reales, y lo que levantó aún más sospechas fue su comportamiento tras la muerte de Sal. Ambos se negaron a hablar de él. En una gala en Palm Springs, cuando un periodista le preguntó a Perkins: ¿conocía a Sal Mineo?, se levantó y se fue sin decir palabra. ¿Qué pasaba realmente entre esos 3? ¿Un triángulo amoroso secreto? ¿Una cinta inédita? ¿O simplemente un patrón de evasión entre hombres a los que nunca se les permitió mostrar quiénes eran realmente? Puede que nunca lo sepamos. Pero Sal una vez garabateó una línea en su diario de 1966. «No me mataron, simplemente no me salvaron». Capítulo 6. Courtney Burr. El último amante y la verdad silenciada. Y después de todo el secretismo, la angustia y el abandono, un hombre se mantuvo inquebrantable. Un hombre apoyó a Sal abiertamente y nunca corrió, ni siquiera después de muerto.
Su nombre era Courtney Bohr, el último nombre de la lista, y el último hombre que se quedó para presenciar cómo Sal Mineo descendía a las profundidades de la desesperación. Courtney no era famoso, no era hermoso como James, deslumbrante como Newman, ni peligroso como Brando. Era un profesor de interpretación, silencioso e invisible. Pero conocía a todos los hombres que habían pasado por la vida de Sal. Y Sal sabía que Courtney no estaba allí para usarlo. Vino para quedarse. Vivieron juntos durante 6 años en silencio, evitando las cámaras, evitando las miradas de los vecinos. Siempre que Sal entraba en pánico por la prensa sensacionalista, Courtney se encerraba en la habitación con él, apagaba todas las luces, ponía música y le tomaba la mano a Sal hasta que se dormía. La prensa lo llamaba compañero de piso. Pero los vecinos oían sollozos ahogados después de la medianoche, susurros de nombres pronunciados como un marido oculto llamando a su pareja. Entonces llegó la noche del 12 de febrero de 1976. Sal regresaba a casa después de un ensayo. Fue apuñalado justo afuera de la puerta de su apartamento. La sangre empapó el pavimento. Las llaves aún estaban en la cerradura. La primera persona en abrir la puerta fue Courtney. Según los informes policiales, Courtney se sentó junto al cuerpo ensangrentado de Sal durante más de 7 minutos antes de llamar al 911. No gritó. No lloró. Le dijo una cosa al operador, con una voz extrañamente tranquila y rota. El hombre que amo ha sido asesinado. Pero ese no era el titular que los medios querían. En 24 horas, todos los periódicos importantes gritaban: ¿quién fue el último hombre que vio a Sal Mineo con vida? El Hollywood Inquirer tituló: coprotagonista, amante o asesino. Incluso publicaron una exclusiva sobre la muerte de Sal, un peligroso romance de 6 años finalmente desenmascarado. No dejaron que Courtney llorara. Los periodistas entraron a escondidas en el apartamento y fotografiaron los muebles, describiendo una botella de vino tinto sin abrir y 2 vasos medio llenos, claras señales de que alguien cenó con Sal esa noche. Transformaron a Courtney, pasando de ser una pareja en duelo a un sospechoso. Nadie preguntó cómo se sentía Courtney. Nadie mencionó cómo le administraba cuidadosamente los antidepresivos a Sal cada noche. Nadie reconoció que fue Courtney quien ocultó la última grabación de voz de Sal, donde Sal, según se dice, nombró a los hombres que se acostaron conmigo y luego borraron todo rastro. Después del funeral, Courtney fue solo al cementerio, sin familia, sin colegas de la industria, solo él y un ramo de flores blancas en una tumba aún tildada de controvertida. Courtney nunca concedió entrevistas, nunca escribió sus memorias, pero en una sola carta a un viejo amigo de Sal, solo escribió una línea. Creen que sobreviví, pero morí la misma noche que él. Simplemente no me han enterrado todavía. Sal Mineo fue asesinado por un extraño, un repartidor de pizzas llamado Lionel Ray Williams, según el veredicto oficial. Un hombre que fue atrapado 2 años después y que, según se informa, ni siquiera sabía a quién había matado. Un robo que salió mal. Pero la verdadera muerte fue cuando incluso su último amor fue descartado como un escándalo más, cuando su vida entera de luchas y secretos fue reducida a un titular morboso. Hollywood no mata con armas, mata silenciándote, haciendo que el mundo dude de la víctima en lugar del culpable. Sal Mineo pudo haber amado a las personas equivocadas, o a las correctas en el momento equivocado. Pero una cosa es segura: murió cargando con demasiados secretos, secretos guardados en cintas de audio y latas de película. Secretos de hombres poderosos que aún estaban vivos y en la cima de sus carreras. Y hasta el día de hoy, nadie se ha atrevido a revelar todo lo que sabía, ni todo lo que guardaba. ¿Y tú? ¿Crees que la muerte de Sal fue solo una coincidencia? ¿Crees la historia de un robo fortuito en la noche?
¿O fue una limpieza silenciosa de toda una industria para proteger los nombres de su lista secreta? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte, porque más verdades están enterradas bajo el polvo de Hollywood y los siguientes nombres de la lista podrían helarte los huesos.